Les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde quiera que se encuentren, la mano, el poder de Dios esté tocándoles, sanándoles, dándoles aquella palabra que transforma las vidas y los lleva a la dimensión para los cuales hemos sido creados para glorificar el nombre de Dios con señales, prodigios, maravillas, con cosas que para el mundo son sobrenaturales, pero para nosotros, los hijos de Dios, son naturales. Yo hoy quiero que usted me acompañe en una lectura de la palabra que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 8, y vamos a leer juntos desde el versículo 5. Por esas cosas de los hombres tiene por título Jesús sana al siervo de un centurión. Y dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Quiero hablar acerca de Capernaum y Jesús dice, ay de ti Capernaum, ay de ti, habla de la ciudad, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que se hicieron en ti Capernaum, tiempo a arrepentirse tendrían. O sea, que esta ciudad conocía de la manifestación de Dios y de lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Ellos en muchas oportunidades observaron, vieron milagros y de allí surge la fe de este centurión, de este hombre que corre a clamar por su siervo. Y dice la palabra que él empezó a rogar. El versículo 6 dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La primera declaración que este centurión hace es reconocer que Jesús no es un maestro, Jesús no es un santo, Jesús es 3 veces santo y él lo eleva a la calidad de Señor, dueño de todo, dueño de lo que existe. Señor significa dueño. Y dice la palabra, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Cuando Jesús es honrado, la respuesta de Dios es honra. Dios honra a los que le honran. Y dice la palabra, respondiendo el centurión y dijo, Señor, otra vez, dueño, amo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Me imagino la casa de este hombre, que él por su condición dice, yo no puedo tener a Dios en casa. No estoy preparado para que el creador de todo lo que exista habite en medio de mi casa, ni siquiera me visite. Pero si el creador, el dueño, el Señor envía la palabra, la historia de mi siervo va a cambiar. Y dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. En otras palabras, el centurión lleva a Cristo, al Hijo de Dios, a la condición de amo, dueño, de Señor de todo, y él dice, si yo, siendo simplemente un hombre bajo autoridad, teniendo bajo mis órdenes a hombres, cuánto más tú que eres Dios, si envía la palabra de la misma manera que yo le digo a este soldado o a este siervo, haz esto y lo hace, mi siervo será sano. Dice la palabra, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían. Quiero que usted observe el versículo 10 y lo que está pasando ahora en el corazón de Cristo. Dice la palabra,
de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo quiero detenerme un momento aquí, porque Dios se presenta como el Dios de Jacob, como el Dios de Abraham, como el Dios de Israel. Israel fue aquel que peleó con Dios y venció. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Una cosa es el Dios de Jacob antes de que él sea transformado, y otra cosa es Dios cambiándole el nombre a un hombre por cuanto ha vencido, ha peleado y ha ganado. Vuelvo a repetirlo. Israel no es simplemente una nación, sino aquel que habiendo creído, luchó con Dios y con los hombres y venció. Ahora Dios está diciendo, ni aun en aquellos que son vencedores he hallado tanta fe. En otras palabras, Jesús te está diciendo, este hombre que ni siquiera pertenece a nuestra nación, que ni siquiera es de los de Judea, ha alcanzado un entendimiento en Dios que lo llevó a que yo hoy tenga que honrarlo enviando una palabra. Observe usted lo que dice el versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hace unos años atrás, mientras estaba en oración, mientras estaba en clamor, en ayuno, Dios me tomó en visión y me llevó a un monte alto. Este monte humeaba. Lógicamente yo entendí que este era el monte de Dios. Mientras yo iba subiendo a ese monte, había enemigos que me tiraban lanzas, que me tiraban con todo lo que ellos tenían para detener mi subida, mi escalar a ese monte. Llegó un momento donde la nube de Dios me rodeó y pude subir y ya no había dardo del enemigo que me tocara, ya no había dardo del enemigo que pudiera llegar donde yo estaba, porque era mucho más alto que lo que ellos podían lanzar. De pronto, en ese monte observé a muchos sentados. Pude ver al rey David, porque él me dijo, ese es David, este es Abraham. Me mostró a varios de los grandes de la fe sentados en ese monte. Pero hubo algo que me sorprendió, que por encima de ellos había sillas que esperaban que alguien se sentara. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué son esas sillas? Esas son las que tengo preparadas para mis siervos, para aquellos que tengan una fe más excelente que las que tuvieron los primeros. Porque la gloria de esta casa, de mi casa, será mayor que la primera. Entonces pude entender que en esta generación Dios llamará a hombres de fe que superarán a Abraham. Entonces yo pregunté, ¿por qué Abraham se llama el padre de la fe? Y él me dijo, simplemente porque fue el primero que creyó. Pero vendrán después de él muchos más grandes que se sentarán en lugares celestiales más altos que los de Abraham. Y yo pregunté, ¿qué tan alto, señores? ¿Qué tan alto, mi rey? Y él me dijo, juntamente conmigo. De allí que en una oportunidad, en un congreso, pude hablar acerca de esa canción, a tus pies no hay lugar más alto. Y entendí que había una mentira de Satanás para hacer que muchos que fueron llamados a la fe, a alcanzar lugares altos, se conformen con lo poco que tienen
y con lo poco que han alcanzado. Dios verdaderamente dice en su palabra que el que es fiel en lo poco, Él lo colocará en lo mucho. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo mucho en Dios para alcanzarlo? Y no tiene límites. Ese monte que humeaba tenía muchísimos lugares mucho más altos que los que habían alcanzado los padres de la fe. Ahora, dice el versículo 12, y yo quiero que usted preste atención a esto. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí fue donde yo me detuve y le pregunté, Señor, ¿cómo puede ser esto? Porque la Biblia dice que a los pequeños, a los niños, he dado el reino de los cielos. Y él me dijo, entonces cree como un niño. Y proyéctate a los brazos del Padre como se tira a un niño, simplemente sabiendo que no importa el abismo que hubiere, el Padre lo tomará y lo levantará y lo sostendrá. De allí que Pedro se tira de una barca al mar, sabiendo que aunque no camine sobre las aguas, el brazo de Dios es más grande que el más profundo de los mares y lo puede rescatar. Ahora, ¿cómo puede ser que una de las preguntas que Jesús hace a sus discípulos es la siguiente? Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, venga en las nubes con sus santos, ¿hallará fe en la tierra? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos tener mensajes salmáticos. Podemos predicar la palabra de la manera de aquellos que lloran y lloran y lloran. Pero el lloro no motiva a Dios. Lo que motiva a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradarle. Pero el que tiene fe puede alcanzar lo que desee. De hecho, la Biblia dice que si creo y le digo a este monte, quítate y échate en el fondo del mar, y si no dudo en mi corazón, el monte se echará en el fondo del mar. El tema es, ¿hasta dónde es mi fe en Dios? El versículo 13 dice la palabra: entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hace unos años, mientras realizaba una campaña en la ciudad de Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, había uno de los que estaban en la campaña con su teléfono en alto, transmitiendo toda la campaña. En ese momento yo me pregunté, ¿qué está haciendo este hombre? Lo hice llamar y él me dijo, del otro lado hay una mujer en Tierra del Fuego, en Ushuaia, tiene cáncer en uno de sus senos. Y yo dije, ven aquí, ¿cuánto te va a salir esa llamada? Todo el culto él lo transmitía por teléfono. Del otro lado, cuando tomé el teléfono, se escuchaba a una mujer sollozar. Le dije, Dios te sana en este momento. Reprendo el cáncer. Corté el teléfono y minutos más tarde la mujer llama para dar testimonio de que Dios la había sanado. La dureza y el cáncer habían desaparecido de su seno. Y la verdad es que al que cree todo le es posible. No hay nada que no pueda hacer Dios. Dios solamente no puede hacer en nuestras vidas lo que nosotros no le permitimos. Ahora, también dice la Biblia que Dios operará en nuestras vidas conforme
a la fe que nosotros tenemos o el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. Una de las cosas que siempre insisto a los creyentes: no crean solamente a la Biblia. Enciérrense, doblen sus rodillas y pídanle al Espíritu de Dios que Él los lleve a esas dimensiones espirituales que la Biblia como libro no se las puede dar. Jesucristo dijo que es necesario que el Espíritu Santo venga para que Él nos enseñe todas las cosas. Ahora también es justo que nosotros entendamos. Jesús quiso enseñarles a los discípulos muchas cosas, pero también les dijo: no se las puedo decir porque en este momento no las podéis sobrellevar. ¿Cuáles son esas cosas que Dios tiene escondidas para los hijos de Dios, que todavía los lomos no están preparados para cargarlas? Lo bueno es que Dios dice que jamás pondrá mayor carga que la que nosotros podamos soportar. Ahora bien, habiendo pasado las diversas pruebas, los distintos procesos, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan a fin de llevarnos a ese peso de gloria, se lo digo de otra manera. La Biblia dice: esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Pero para que el peso de gloria sea sobre nuestras vidas, debe haber una prueba. Hoy le decía a uno de mis compañeros en el trabajo: nadie aprueba o cursa una universidad simplemente por estar en la universidad. Lo que te da el título de universitario, lo que te da el título del doctorado, de lo que tú estás realizando, es haber rendido y aprobado la prueba. Por tanto, os digo que muchos de los que se dicen cristianos, como lo dice Jesucristo aquí, quedarán afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque no se es cristiano por asistir a una iglesia y cargar una Biblia, sino por la confianza y la fe que se tiene en el Dios en el cual hemos creído. Que Dios en este día te bendiga a ti y a toda tu casa, y sea para ti un día de mayor revelación y conocimiento del Dios y Dios vivo.